Damas, caballero, ¿cómo están ustedes? ¿Qué ha habido? ¿Qué acontece en sus saberes? Mira, tengo que compartir con ustedes una información muy valiosa. En el blog está un artículo muy interesante, un artículo técnico. Me regalan los amigos de Outland, los insectos que están inspirando los próximos desarrollos de drones. ¿Me vas a venir a hablar a mí de insectos? No seas insecto. No, estoy hablando que los insectos están inspirando los próximos desarrollos de drones. Los próximos. Los próximos. Un detalle chévere. Cuéntame entonces, ¿de qué se trata? Que fue escrito en el 5 de noviembre del 2021. Bueno. Lo estamos transmitiendo 3 días después. Bueno. Mira, vámonos con esto. Los insectos que están inspirando the next development en los drones. Los drones, ¿cómo se van a llamar? Con las insignias UAV. Sí, como vehículos aéreos no tripulados. ¿Por qué UAV? UAV. Vehículos aéreos no tripulados. Están llamando a los drones UAV. Vehículos aéreos no tripulados. ¿Qué? Que cada vez se utilizan cada vez más en los sitios de la construcción para una amplia gama de actividades, como lo es la topografía, sí, como lo es el seguimiento del progreso, sí, el seguimiento del progreso, sí. Los drones en la construcción pueden incluso usarse para aplicaciones tales como un buen monitoreo, un buen mantenimiento estructural en el futuro. Un día, incluso puede haber enjambres completos de pequeños drones que llevan a cabo docenas de tareas en un edificio, en una infraestructura. Sí, lo creo. Sin embargo, a medida que los drones se hacen más pequeños, el vuelo se vuelve más problemático. A medida que las fricciones del aire entre las palas del rotor giratorio, Sí, sin embargo, a medida que los drones se hacen más pequeños, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el vuelo? Si el dron se hace más pequeño, se vuelve más problemático. A medida que la fricción del aire entre las palas del rotor giratorio, a medida que el aire supera la fuerza de elevación que producen, lo que hace que los motores se sobrecalienten. Cuando el viento es superior a la fuerza con que suben los drones. Oye, que el viento sea superior a la fuerza con que suben los drones. Hace que los motores se sobrecalienten. Eso es física. Mira, para superar este problema, los ingenieros están investigando cómo vuelan los insectos. Mira, inspirado en la naturaleza, donde los drones generalmente usan palas de rotores giratorias. Sí, los drones usan las palitas de los rotores giratorios, como las de un helicóptero. Los insectos usan alas batientes, son como alas batientes, esas palas de rotor giratorias, como alas batientes. Incluso los insectos más pequeños pueden producir suficiente fuerza de sustentación al batir las alas para producir la capacidad de volar. Y me están diciendo que los insectos más insignificantes, los más pequeños, también pueden producir suficiente fuerza de sustentación. Oye, me están diciendo que los insectos más pequeños también pueden producir suficiente fuerza de sustentación al batir las alas para producir la capacidad de volar. Por el contrario, las cuchillas giratorias solo se pueden reducir hasta ahora. O sea que están hablando de reducir cuchillas giratorias. Wow, están hablando de palas de rotor giratorias. Palas del rotor giratorias. Están hablando de cuchillas giratorias. Wow.
Por el contrario, las cuchillas giratorias solo se pueden reducir hasta ahora. Los investigadores han estado investigando, muy bien me parece, cómo se mueven las alas batientes de un insecto. Insecto, cómo se mueven las alas batientes, cómo se mueven las cuchillas giratorias, cómo se mueven las palas del rotor giratorias. ¿Cómo se mueven entonces las alas batientes de un insecto? Y tratando de imitar estos movimientos, se trata de imitar los movimientos para crear drones cada vez más pequeños. Se trata, ¿qué tal es esto? Se trata de imitar movimientos para crear drones cada vez más pequeños. Están tratando de imitar movimientos ¿para qué? Para crear movimientos, para crear drones cada vez más pequeños. El favor. ¡Wow! ¡Wow! Para hacer esto, entonces, los investigadores de la Universidad Estatal de Montana, están hablando de Montana, están modelando como la estructura del ala de un insecto. ¿Cómo es que la estructura del ala de un insecto va a estar interactuando con fluidos como el aire? ¿Y cómo es que responde a varias fuerzas? ¿Cómo es que el ala, la estructura de las alas del insecto van a estar interactuando con fluidos como lo es el aire? Como lo es las fuerzas. Al tomar medida, han detallado que las alas de los insectos, particularmente durante su vuelo, los investigadores podrían desarrollar modelos que puedan replicar el vuelo de los insectos. Es que depende del vuelo. Del mismo vuelo, van a estar haciendo réplicas del vuelo, del modelo de vuelo. Mira, con esto podría haber muchos diseños de alas posibles diferentes que se puedan desarrollar para drones. Con esto se puede pensar en hacer diseños posibles para drones. ¿Cómo es esto del diseño para drones? Ya sabemos. Mira, se resuelven problemas complejos con insectos. Vamos a ver. Inspirados en la naturaleza, se resuelven problemas complejos. Vamos a ver. Además, los insectos voladores pueden resolver problemas cada vez más complejos, como lo son evitar obstáculos, como lo es aterrizar y mantener el vuelo con vientos fuertes. Mientras hayan vientos fuertes, no significa que no se pueda aterrizar. También, mantener el vuelo con vientos fuertes, tareas que muchos drones actualmente no pueden hacer bien. Imagínense si un dron no puede aterrizar por problemas de vientos fuertes, no puede mantener su vuelo por problemas de vientos fuertes, ¿qué vamos a hacer? Tengo que preguntarle a los insectos, oye, ¿qué pasa cuando viene un viento fuerte? ¿Puedes mantener el vuelo o no? ¿Puedes aterrizar sí o no con un viento fuerte? Mira, un dron ha desarrollado por completo, desarrollado por Animal Dynamics, se ha aproximado mucho al vuelo de una libélula, que puede mantener el vuelo con velocidades del viento de hasta 23 mph, o sea, 37 km por hora. Oye, que una libélula pueda mantener el vuelo con velocidades de viento de hasta velocidades de viento de 37 km por hora. Digo, una libélula puede mantener su vuelo en medio de una tormenta de vientos de 37 km por hora, por ejemplo. Llamado el Skitter, que mide aproximadamente 8 pulgadas de largo. Mira la forma en que los insectos evitan los obstáculos mientras vuelan es otra área de inspiración de los investigadores. Oye, insecto, ¿cómo es que le haces? ¿Para qué? Para volar en medio de obstáculos. ¿Cuál es esa forma de volar? Para que inspires a los investigadores. Mira, un dron llamado Delphi, desarrollado por la Universidad Tecnológica de Delphi, se basa en los movimientos de las moscas, las frutas, con un peso inferior de
50 gramos. Un peso de 50 gramos, por favor. Puede volar de forma autónoma evitando obstáculos y está equipado con una pequeña cámara. Si bien este dron se ha desarrollado para monitorear cultivos agrícolas, es concebible que algún día estos pequeños robots puedan usarse para inspeccionar edificios en busca de grietas, en busca de problemas de mantenimiento. El impacto de los drones en la construcción durante los próximos años será un desarrollo interesante, muchachos, para observar, a medida que continúan surgiendo aún más innovaciones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, esto nos lo trae el blog de Allplan, la arquitectura BIM, ingeniería, categorías, artículos relacionados. Mira, tenemos otro artículo muy interesante con lo que es vehículos de área no tripulada. ¿Sí? Se va a convertir entonces en una parte integral de nuestra vida, mantener nuestros drones en obra de construcción. Mira, ¿qué pasa con tus drones? Oye, no sé qué te pasa a ti, no sé qué pasa con tus drones que no están construyendo bien. Pues mira, los vehículos de área no tripulados están con los ojos puestos desde arriba. Entonces van a estar los hombres con sus drones con los ojos puestos desde arriba. Le van a decir, oye, ¿cómo están tus drones de construcción? ¿Por qué no los veo hacer bien? ¿Por qué no los veo en su trabajo, en su plenitud? Mira, tal vez los vehículos de área no tripulados que se convierten en drones, se convierten en algún momento en una parte integral de nuestra vida, en el sector de la construcción. Entonces las constructoras tendrán sus drones que van a estar equipando cada piso, van a estar manteniendo la atención de todos, a ver qué está haciendo, a ver qué estás haciendo en el piso. En el sector de las construcciones, en particular los drones con cámaras equipadas ofrecen una amplia variedad de aplicaciones, fotografías aéreas, topográficas que proporcionan un interés documental, muchachos. No solo es eso, también aplica para bases de datos. La digitalización del trabajo de la construcción hace que el uso de drones también sea más atractivo en el tema de la planificación 3D, para que a partir de ahí tenga una planificación 3D, especialmente durante los inventarios. Que sí, hombre, que sí. Oye, que son pequeños ayudantes con una cámara y ya. Son pequeños y ligeros, sí. Son versátiles, sí. Funcionan de forma fiable, sí. ¿Son económicos? Dicen que sí. Pero sobre todo ven cosas muy interesantes para arquitectos y los ingenieros. Los drones controlados a distancia recolectan, entregan perfiles de terrenos, sí. Brindan mediciones para fachadas con más precisión. Superficie de techos, sí. Para esas esquinas de los techos, para esas esquinas de las fachadas, sí. Brindan mediciones para fachadas y superficies de techos, sí. Ayudan al análisis de daños estructurales para la renovación de los edificios antiguos. Para la renovación de edificios antiguos, sí. Proporcionan imágenes de edificios. Proporcionan terrenos existentes. Para exposiciones, sí. O sea, proporcionan imágenes de edificios o terrenos existentes para posibles exposiciones. Se están equipando con unas cámaras termográficas, o sea, no solo gráficas, termográficas, y pueden localizar las pérdidas de energía. Sí, claro que sí, siempre están pensando en la unión de lo termo, en las estructuras, en los espacios, incluso, a ver cómo está el viento o el sol, incluso las áreas de difícil acceso de un edificio. Se pueden examinar las áreas, se pueden fotografiar y medir las temperaturas comparativamente como un esfuerzo, con poco esfuerzo también. Nada escapa a la vista del dron. Su cámara de alta resolución proporciona imágenes que se pueden ampliar para ser reconocibles los objetos de un poco milímetro de tamaño. Sí, entiendo. Volando. Un modelo 3D con un dron. Los datos de vuelo de un dron se pueden utilizar en la arquitectura de una manera más eficiente, pionera, en la etapa de la planificación.
pone el dron a volar, que estamos en la etapa de planificación de una vez. Las imágenes que se van a adquirir aéreas corrigen y evalúan fotográficamente todo el plano. Los resultados son visibles, vistas bidimensionales de partes de edificios, perfiles de terreno, partes de edificios, sí, perfiles de terreno, sí, ¿qué perfil tiene este terreno? Ya sabemos para qué son los drones. No solo se pueden generar modelos 3D a partir de esto, también las imágenes juntos con otras informaciones de proyectos se introducen dentro de un programa en modelado de información de construcción. Esto puede proporcionar que se involucren proyectos y argumentos en las fases de la planificación. Sí, claro que sí. Un sitio con dificultad de puesta en marcha, sí. Si hay un sitio con una dificultad en la puesta en la marcha. Después de un comienzo en falso, un proyecto de construcción, ¿qué pasó con Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein? La máquina voladora no tripulada lo devolvió al camino correcto. ¿Sí? Se apoyaron en la tecnología. Los planes eran para una gran casa unifamiliar de 1.300 metros cuadrados con piscina integrada, con sauna, estacionamiento subterráneo. Ahora hay estacionamiento subterráneo. Ya. Servicios de construcción. ¿Sí? Además se proyectó un edificio comercial, se ha proyectado con guardia de seguridad. Se ha proyectado un edificio con una guardia, con una oficina, con amplios sótanos, con garajes subterráneos para la misma propiedad. El desarrollador puso especial énfasis en el tema de la sostenibilidad, en el tema de la rentabilidad, en el tema de la calidad. Si van a hablar de sostenibilidad, por favor hablen de rentabilidad y de calidad. La planificación de estos dos complejos edificios comenzó en noviembre del 2014 y se programó un periodo de construcción de casi 4 años. Oye, el periodo de construcción, 4 años. Sin embargo, después de problemas con la empresa, la ingeniería encargada originalmente, hubo un cambio en el arquitecto poco después del inicio. ¿Cuál será ese cambio? La planificación BIM con ustedes basada en drones como ayuda para la puesta en marcha. Mira, los nuevos directores del proyecto, los expertos en BIM en la ciudad de Hamburgo, la arquitectura Core, recibieron el testigo de la construcción de un sótano. Reciben el testigo al dron, que se vuelve un testigo de la construcción de un sótano. Oye, es que están pensando en construcción de sótanos. ¿A quién van a llamar? Al testigo, al dron, y el resto ha sido destrozado en medio de la planificación. Dado que el diseño original, con una representación de diseño tradicional, ¿sí? Con 2 dimensiones, sí, difícilmente podía ser transmitido a los desarrolladores. Los arquitectos trabajarán desde el principio con un modelo tridimensional. Los arquitectos trabajaron desde el comienzo con un modelo tridimensional. ¿Qué le vamos a hacer? En un primer momento, en un inventario, en las partes del edificio. Estaban en el momento del inventario y las partes del edificio, ya que se habían construido y el área circundante era esencial para luego poder coordinar la construcción. ¿Basada en qué? En modelos. Para ello, se utilizaron drones. Para ello, todo el sitio se midió desde el aire. Para ello, el resultado de las dimensiones. Luego compararon con la planificación del All Plan Architecture. Planificación con el All Plan Architecture. El modelo de construcción 3D mostró no solo errores en el diseño original, los gerentes de los proyectos y el desarrollador también pudieron discutir el efecto de las dimensiones espaciales, el efecto y cualquier otro cambio, digamos cambios climáticos, los aspectos específicos de la planificación. Pudieron discutir aspectos de planificación y fueron así transparentes, sí, para todos los involucrados. Con la ayuda de la planificación del BIM, basado en drones, se pudieron ahorrar tiempos y costos y minimizaron sus riesgos. Sí, qué bueno, oye. Así es. Así ocurre con el espacio aéreo y sus reglas. La libertad
por encima de las nubes. Naturalmente no es tal ilimitada. La libertad no es ilimitada en las nubes. Si bien el uso del espacio aéreo por estas aeronaves se realiza con un ejercicio de un derecho fundamental que está en las leyes. En el artículo 2.1 de la Constitución alemana, o sea, la Constitución alemana ya están hablando del ejercicio fundamental de los drones y de las aeronaves. O sea, en la Constitución alemana ya le meten a todo el público, le meten la norma de un derecho fundamental para las aeronaves. Dame el favor. Es un espacio aéreo, muchachos, de los alemanes, que ya está en proyecto que las aeronaves se realicen como parte del espacio alemán. Tenemos entonces la norma, la ley del tráfico aéreo, muchachos. Ya en Alemania está en proyecto la ley del tráfico aéreo con estas aeronaves, que no puede ser un espacio, un tema de notable libertad ilimitada. Entonces, existen reglas claras para esta operación de drones. Esto significa que no solo deben observarse las disposiciones legales vigentes en materia de transporte aéreo, tanto las leyes de derecho del autor, o sea, las leyes del derecho de autor, también la protección de datos, como los derechos de las propiedades y los derechos personales de terceros. O sea, se tiene en cuenta que la ley de derechos de autor tiene en cuenta que la protección de datos, como lo son los derechos de propiedad, los derechos personales de terceros, también limitan el uso de drones voladores con cámaras. Los drones voladores con cámaras ya no son libres, sino que tienen que estar sujetas a las normas. Además, si se sobrevuela una propiedad privada a una altura demasiado baja o con demasiada frecuencia que molesta al propietario, esto puede justificar una orden judicial. Oye, orden judicial para el dueño, el propietario del dron, que está molestando al vecino, que está molestando a la vecina el dron con la camarita. Y se molesta al propietario, ¿qué vamos a hacer? Esto puede justificar una orden judicial de conformidad con la sección del Código Civil alemán. No se puede espiar con camaritas en los drones. El uso de drones ahora en la arquitectura tiene un gran potencial, muchachos. A medida que avanza el tema de la digitalización en la construcción, mira, hay buenas razones para que las empresas de ingeniería optimicen la planificación del BIM con datos adicionales, porque siempre hablan ¿de qué? De la eficiencia. Ok, muy bien. Ok, me gusta. Me gusta cuando los muchachos piensan en grande. Por eso, gracias Allplan, nos muestra las cosas así. ¡Ping!